Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar a grabar lo que es esta charla, que la vamos a dividir en dos miércoles, en dos partes. Una parte objetiva, como yo lo llamo, que es la de ahora, lectura, análisis y cómo completar el registro de evaluación. Y el próximo miércoles, la parte subjetiva, cómo poner en funcionamiento el registro de evaluación docente, tratando de seguir los lineamientos que propone la normativa. Como vamos a ir leyendo la normativa, siempre tiene como horizonte una herramienta de construcción institucional e individual, aportando elementos para fortalecer transformaciones superadoras. Entonces vamos a leer lo que es la resolución 3491, primero, que salió el 16 de noviembre de 2016 del CGE. No vamos a leer el 100% de las normativas. De la 3491 vamos a leer alrededor del 80% y después de otras normativas vamos a leer más o menos el mismo porcentaje y otras normativas va a ser un poco menos. En total van a ser 4 normativas que vamos a tratar con respecto a esto del registro de evaluación y concepto docente. En la normativa 3491 comienza con el visto, el considerando, y en el tercer párrafo dice que el sistema de evaluación de la actuación profesional docente debe ser actualizado y de carácter integral en función de los ejes prioritarios establecidos en el Plan Educativo Provincial. Ahí nos da una margen, una interpretación que obviamente que está basado y tiene que estar basado los criterios en el Plan Educativo Provincial vigente. En ese momento era uno, hoy por supuesto el Plan Educativo Provincial es otro, siempre siguiendo en sintonía con los demás y tratando de ser lo más abarcativo y lo más inclusivo en cuanto a lo que es la parte de enseñanza-aprendizaje. Mejorar la calidad de enseñanza, favorecer la inclusión, la cooperación, la integración, la capacitación y el perfeccionamiento permanente en un marco participativo democrático. Que es necesario un modelo de evaluación que revele los procesos y no solo los resultados, aportando tanto al evaluador como al evaluado instancias de análisis y retroalimentación en sus prácticas educativas. El evaluador, obviamente, aquí generalmente es el equipo directivo o el equipo supervisivo, y los evaluados son los docentes o el propio equipo directivo, por supuesto. Igualmente los equipos supervisivos también tienen su evaluación por parte de los directores departamentales. Que los aportes realizados por el evaluador deberán permitir al evaluado una aplicación inmediata y oportuna para mejorar el diseño de las estrategias pedagógicas en beneficio de los actores institucionales. Esta parte es muy importante, ya arranca de una manera muy precisa y muy importante, porque acá lo que nos quiere decir es que cuando explica que tiene que ser de una manera inmediata y oportuna, es decir, que no podemos estar evaluando situaciones pasado demasiado tiempo. Digamos, yo no puedo, un docente ante una situación puntual, yo no la puedo estar notificando, por ejemplo, si pasó en mayo, no la puedo estar notificando en junio, o si pasó en junio, no la puedo estar notificando en noviembre o diciembre. Es decir, las notificaciones, si bien no está reglamentado el tiempo en donde yo como directivo o como evaluador tomo conocimiento de la situación para hacer la sugerencia o el aporte, pero se sobreentiende que es dentro de las 48 horas. Es decir, dentro de las 48 horas, como después vamos a ver, sucede la mayor parte de las situaciones de firmas, de rúbricas, de conocimiento por parte del evaluado. Entonces, esta parte es importante entonces para que lo que nosotros vayamos a volcar en el registro de seguimiento, de evaluación, una sugerencia tanto formal como informal, siempre tiene que ser lo antes posible, es decir, dentro de las 48 horas o a lo sumo, estimo yo que incluso dentro de los 5 días. Nunca puede ser mayor a eso, y menos si es una apreciación escrita, por supuesto. Que un sistema de acreditación y competencias disciplinarias y pedagógicas para ejercer la profesión favorece la motivación de los docentes para la superación personal, la mejora en sus prácticas docentes, la formación pedagógica y los rendimientos académicos. Que el rol de la evaluación docente tiene como objetivos producir transformaciones superadoras
en un proceso educativo, que el proceso de evaluación de cada docente deberá incluir un espacio de autoevaluación, que han realizado aportes, jurado de concurso. Bueno, acá es interesante, digamos, todas las personas que han generado los aportes, entonces, para terminar en una normativa como esta. Jurado de concurso, las direcciones de educación de todos los niveles y modalidades. Recuerden que, salvo superior, esta resolución lo que hace es juntar, aunar criterios para los niveles inicial, primario y secundario con sus modalidades. La Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos y las supervisiones zonales, que ha tomado intervención el Tribunal de Calificaciones y Disciplina elaborando el informe de competencia, que es atribución del Consejo General de Educación cumplir y hacer cumplir la política educativa, la legislación vigente y su reglamentación en materia educativa, Ley de Educación Provincial 9890, en su artículo 166, inciso B. Por lo tanto, entonces, el Consejo de Educación resuelve. Artículo primero, aprobar el reglamento para la formulación del concepto anual profesional de los docentes de los niveles de educación inicial, primaria y sus modalidades, educación secundaria y sus modalidades, que como anexo 1 forman parte de la presente resolución. Esta resolución está dividida en dos anexos. El anexo 1, que tiene que ver con la parte más, en cuanto a los fundamentos, a la parte argumentativa, y en el anexo 2 está la parte más que nada operativa, ¿no? Es cómo se pone en funcionamiento de manera práctica esta normativa. Aprobar el instructivo, el artículo 2, para la evaluación del concepto profesional docente, que como anexo 2 forma parte de la presente resolución, es lo que recién decíamos. Artículo 3, disponer la puesta en vigencia de la presente norma a partir del periodo lectivo 2011. Artículo 4, disponer la conformación de un equipo asesor con la finalidad de instalar en las instituciones educativas el debate referido a la evaluación docente, a través de lecturas, espacios de reflexión, instancias de capacitación y elaboración de documentación. Acá realmente quiero hacer un paréntesis, porque realmente el Consejo General de Educación, no sé en otras provincias, pero acá en Entre Ríos, realmente siempre ha sido bastante escaso o nulo la formación de nosotros como docentes. Lo que sí hace es hacer cursos, capacitaciones, charlas, donde generalmente piden 1 o 2 integrantes por escuela, por instituto, por establecimiento, por unidad educativa, y después que esas personas hagan efecto multiplicador. Yo entiendo ese sistema cuando son normativas periféricas, cuando son cuestiones periféricas a lo que es el rol de la educación. Pero cuando son algo nuclear, algo central, algo tan importante como esto, y como incluso han salido resoluciones, realmente decir que, o directamente ni siquiera hacer capacitaciones, o llamar a 1 o 2 para que hagan efecto multiplicador, por ejemplo, para este tipo de normativas, es una barbaridad, porque yo realmente no me acuerdo de haber estado en una verdadera capacitación que analice, explique, haga una reflexión, que ponga en debate este tema tan importante como es la evaluación. Así que, de mi parte, en ese sentido, el Consejo General de Educación falla, pero muchísimo, muchísimo. Por supuesto, me imagino que tiene que ver con el escaso dinero, tal vez, que maneja, porque hacer capacitaciones para todos los docentes, me imagino que debe llevar un dinero importante, dinero que el Estado provincial no le debe dar al Consejo, porque siempre tienen como excusa que, bueno, que para que los chicos no pierdan clase, como para que preservar el derecho a la educación, pero claro, pero en esa intención dejas sin efecto, o dejas sin conocimiento, sin instancias, sin reflexión, normativas tan importantes como esta, e incluso las que salieron o salieron para atrás. Salieron a futuro, digo, del 2011, ¿no? Bien, pasemos a lo que es el artículo 6 y el artículo 7. Bueno, artículo 6 y artículo 7 es específico de la normativa, tanto el artículo 7, que es el último, que es el que registra y comunica a todos los departamentos que tengan que ver con el CGE. Ahora sí vamos a pasar a todo lo que es el anexo 1, entonces. Evaluación profesional docente, fundamentación. La evaluación docente conlleva en su estructura 2 ejes fundamentales: el proceso de seguimiento y evaluación y el proceso de conceptualización.
Aquí es bien claro porque el proceso de seguimiento y evaluación es la hoja, el registro, donde en la carátula, en la primera hoja, nosotros vamos completando con nuestros datos personales, la escuela, la antigüedad, el cargo que tenemos. Y después, a continuación, están los dos grandes ejes que se evalúan, más la hoja de apreciación y a continuación, como dice ahí, y el proceso de conceptualización, que es el concepto, que es donde se vuelcan de manera numérica las apreciaciones con la parte numérica también que nos han hecho en las hojas del seguimiento, ¿no? El proceso de seguimiento y evaluación de la tarea docente constituye el aspecto pedagógico didáctico de la evaluación. Se realiza diariamente, formal o informalmente. Esto también, ¿no? Formal o informalmente, de manera formal es de manera escrita, ya sea en el propio registro de evaluación o en un cuaderno específico que la institución tenga para generar las apreciaciones, sugerencias o comentarios. Informalmente sería oral. Y también uno puede, como evaluador, hacer un seguimiento a los evaluados o a el evaluado con respecto a un seguimiento de manera oral. Y se hace seguramente. Lo que sí sucede es que las situaciones orales, las sugerencias orales, después no se pueden volcar como un fundamento ante una determinada nota o ante una determinada apreciación escrita bastante desfavorable para el evaluado. Digamos que las dos instancias son importantes, pero la parte formal sería escrita, que es muy importante porque el evaluado es ahí el que se tiene que notificar, que muchas veces tiene número y a veces no lo tiene. Cualquiera sea el periodo de desempeño. Entonces, cualquier sea el periodo de desempeño significa que durante todo el año escolar, el evaluador puede volcar cuantas sugerencias quieras, cuantas apreciaciones quieras. No es necesario utilizar solamente esos 4 espacios que nos da la hoja de concepto. Uno puede anexar, incluso como ya vamos a ver, más hojas y las apreciaciones. Cuanto más apreciaciones podamos volcar, mejor, porque de esa manera el evaluado va siguiendo, ¿no? Con detalles cómo va su trabajo en la institución, y el evaluador también tiene herramientas como para que ante una situación X que tenga que colocar alguna nota o alguna baja en la nota, eso sea un fundamento al cierre entonces del concepto. Deberá tener en cuenta al sujeto en su carácter docente, dentro del marco institucional y considerando sus acciones enmarcadas en el PEI. Su carácter es de neto tinte pedagógico y tiende a mejorar las prácticas educativas, a aportar al crecimiento integral de la institución y por ende favorece el aprendizaje y la formación de los educandos. El proceso de conceptualización constituye el aspecto administrativo por el cual se elabora un documento, la hoja de concepto, en el que se vuelcan las notas adjudicadas al desempeño anual del docente, en función de reflejar en el legajo del mismo una calificación que aporte a la incrementación de su puntaje. En este contexto, el aspecto pedagógico tiende al mejoramiento de las prácticas docentes y al crecimiento de la institución en su conjunto, con un trabajo de ida y vuelta que evaluador y evaluado implementan a través de una comunicación recíproca que surge de la observación consciente de la marcha del proceso de aprendizaje. El aspecto administrativo tiene como objeto principal la carrera docente, acrecentando el puntaje con valoraciones numéricas preestablecidas. El proceso de seguimiento y evaluación es aceptado, comprendido y llevado adelante en los niveles inicial y primario, ya que en general tienen información y comprenden el objeto que sobre el proceso de enseñanza. Cumple la evaluación docente, la organización de la función docente desempeñada a través de los cargos, la formación disciplinar generalizada y la conformación de equipos directivos facilitan la implementación del seguimiento sin mayores cuestionamientos. Distinta realidad se detecta en las escuelas de nivel secundario, donde la distribución horaria, formación disciplinaria específica, la suma de instituciones donde se prestan servicios, la sobrecarga de tareas, la insuficiente cantidad de cargos directivos deriva en desencuentros, faltas de tiempos de intercambios, el desconocimiento de la normativa, provocando a los docentes un rechazo por el proceso de seguimiento y evaluación, relacionándolo más con una persecución que con la necesidad de revisión para el mejoramiento de prácticas. Estos dos párrafos hablan claramente de lo que es el ámbito de campo, es decir, el ámbito donde se desarrollan la actividad docente. Por ahí no es lo mismo una UENI, digamos una unidad educativa,
un nivel primario que el nivel secundario. Sabemos que los compañeros del nivel secundario, yo particularmente soy del nivel primario, así que entiendo lo que quiere decir ahí la normativa. Los compañeros del nivel secundario en una institución son muchísimos. En una escuela de primera categoría son cerca de 200 docentes. Imagínense lo que puede llegar a ser hacer un proceso de seguimiento y evaluación a 200 docentes. Ya es complicado en una escuela de primaria que es grande, de primera categoría o de segunda. Imagínense lo que puede llegar a ser una escuela de 200 personas donde tal vez esos desencuentros son permanentes. Eso es un poco a lo que apunta estos dos párrafos. En general, en las escuelas no se habla ni se trabaja sobre evaluación docente, y la puesta en práctica de las normativas vigentes en distintos niveles se realiza en cumplimiento de un trámite con implementación de criterios unilaterales con los consiguientes riesgos de personalización de los mismos. Bien, igualmente acá en la intención de que la escuela, esto para los dos niveles incluso, pueda garantizar todos los derechos posibles a los niños, pedagógica, social, emocional, alimentaria, y la apertura de la escuela a las familias ha generado un cuello de botella. Es tan fuerte la imagen de que la escuela puede todo que incluso se ha naturalizado que el aspecto físico del establecimiento también es responsable el equipo docente. Y hasta tal punto ha llegado esta naturalización que los compañeros, ordenanza y personal de cocina asumen que el equipo directivo somos la patronal. Esto que estoy diciendo es una apreciación, no es que está, por supuesto, en la normativa. Este tapón, cuello de botella o efecto embudo, se ha agravado tanto que las instituciones están ahogadas en tantas y diversas tareas, que el proceso de seguimiento y evaluación como una construcción en el pensar y práctica diaria del docente casi no existe y termina siendo una cuestión conceptual. Esto lleva que en la escuela, cuando queremos generar una apreciación porque estamos viendo un desarrollo poco pedagógico, social o administrativo, terminemos en un conflicto. Digamos que nos acordamos el registro de seguimiento y evaluación cuando queremos manifestar nuestra disconformidad con el evaluado. Este aporte es a lo que es específicamente, eso hablaba ese párrafo, ¿no? De que en las escuelas no se habla ni se trabaja sobre evaluación. Y tiene que ver con esto, ¿no? Este cuello de botella que parecería que la escuela puede todo en 4 horas o en X cantidad de horas y termina siendo un poco de todo y no dándole cavidad a lo importante. Bien, continuando con la normativa entonces, a partir de las nuevas concepciones de evaluación y las transformaciones implementadas en el sistema educativo nacional y provincial, es necesario repensar los fundamentos y objetivos del actual sistema de evaluación docente, plantear alternativas de evaluación basadas en los procesos más que los resultados. Resulta imprescindible para entender los nuevos paradigmas vigentes. La revisión de los modos de evaluación pretende instalar en las instituciones escolares una forma diferente de pensar, actuar y reflexionar las prácticas docentes, pues la actual política educativa entiende a la evaluación desde una perspectiva comprensiva y crítica. La referencia sobre evaluación docente en las instituciones educativas implica considerar procesos y prácticas que ocurren cotidianamente y que involucran a todos los actores que de una manera u otra están y se comprometen con ella. Esta temática de la evaluación docente entrelaza las asociaciones de asesoramiento, acompañamiento y mirada responsable de los supervisores, los equipos directivos y los docentes en el ámbito del desempeño profesional. La lectura de estos procesos permite hacer análisis del alcance y el sentido que las instituciones le están dedicando a la evaluación docente. La observación de los hasta ahora vigentes registros de evaluación de distintos niveles del sistema educativo provincial permite hacer consideraciones del estado de situación, los problemas que ha generado y la oportunidad para que se implemente un nuevo sistema de evaluación docente. Y a partir de ahí, en la normativa comienzan 6 puntos sobre el por qué, el Consejo General de Educación detectaba problemas y entonces en estos 5 puntos y por qué entonces pone en funcionamiento. Y acá lo que hace es explicar un poco los problemas que tenía el sistema de evaluación antes de la puesta en práctica de esta normativa. Actualmente se encuentran en vigencia 13 formatos diferentes de registro de evaluación de la acción docente correspondientes a nivel inicial, primario y sus modalidades, secundario y sus modalidades. Digamos, estas 13 formas distintas, formatos distintos, estaban hasta ahí, ¿no? No es que
Después de eso es que, después de esta normativa, en el 2011 es que se reúnen y se hace esta normativa que aúna estos 3 niveles con sus modalidades. Si se considera a la institución como unidad de cambio y a la vez como contextos de aprendizaje, se hace necesario resignificar la modalidad que asume la evaluación, intentando construir prácticas que incluyan otros ámbitos y sujetos. Los parámetros de ese registro de evaluación de la acción docente no están actualizados para replantear las prácticas en relación con los nuevos paradigmas políticos, sociales y educativos, por los cuales transita hoy la resignificación de la escuela entrerriana. Se evidencia un interés prioritario de la acreditación cuantitativa final, devaluando el proceso de reflexión, análisis, comprensión y cambios para la mejora, que debe tener la evaluación docente basada en los principios de validez y participación. Evaluar consiste en recolectar y utilizar información para valorar una determinada situación según criterios previamente establecidos, a los efectos de tomar decisiones tendientes al mejoramiento de los procesos y prácticas que se están desarrollando. Donde dice ahí, evaluar consiste en recolectar y utilizar información para valorar una determinada situación sobre criterios previamente establecidos, me parece que acá es la cuestión medular y principal de lo que es la evaluación. Es decir, criterios previamente establecidos, es decir, que uno tiene que al evaluado darle los criterios por los cuales los va a evaluar. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Esto es muy importante y es una de las acciones medulares a la hora de poner en funcionamiento el seguimiento y evaluación docente al principio del año escolar o cuando se incorpora un docente durante el año escolar. Estos criterios tienen que ser trabajados a nivel institucional y volcados al PEI. Es decir, prever los criterios nos ayuda como evaluadores a realizar una apreciación que el propio evaluado ya sabía con anticipación qué es lo que se iba a evaluar. Esto lo vamos a trabajar muy bien el próximo miércoles para no caer en lo que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, es importantísimo, creo que esta parte es medular. La evaluación docente debe tender a que el desempeño profesional docente ofrezca aprendizajes valiosos para todos, ya que la heterogeneidad es uno de los rasgos comunes en nuestras aulas e instituciones. Si el sistema educativo entrerriano pretende hoy la profundización de la transformación en sus diferentes niveles educativos, la evaluación de los profesionales docentes no deben quedar ajena a ese proceso de cambio. Hay en esas transformaciones numerosas dimensiones que entran en juego que el desempeño docente, la cultura institucional, el funcionamiento de los equipos docentes, sus capacidades de cambio y reflexión sobre la práctica, su respuesta creativa en favor del proceso de aprendizaje, entre otras. Se requieren saberes académicos, saberes didácticos, saberes para actuar conjuntamente con otros, docentes, familias, estudiantes, y saberes para reflexionar e investigar su propia práctica a partir de la experiencia. La evaluación del desempeño docente debe contribuir a construir evidencias sobre los cambios pretendidos en ese desempeño profesional individual e institucional, también al crecimiento de la autonomía y toma de decisiones, al desarrollo profesional y social, en el marco de la corresponsabilidad institucional y la actividad reflexiva y transformadora de sus profesionales docentes. Si se desea que la evaluación forme parte del circuito más amplio de gestión institucional, entonces no debería ser considerada como una práctica de control y punición, sino más bien como formando parte de un proceso continuo de análisis y toma de decisiones fundamentadas para reorientar los cursos de acción. La evaluación docente resulta desacreditada cuando, en lugar de evaluar a los docentes, solo se le asigna un puntaje al finalizar el periodo escolar, sin utilizar el dispositivo de evaluación durante el año, registro de actuación, cuadernos de actuación. El Estatuto del Docente Entrerriano, decreto ley 155/62, establece en su artículo del capítulo 5 del concepto profesional el derecho al docente a tener una calificación anual que aprecie las condiciones y aptitudes del docente, basándose en las constancias objetivas de su legajo, ajustándose a una escala de concepto y su correlativa valoración numérica. La función supervisora menciona: una institución autónoma no puede evadir la responsabilidad que significa la gestión y evaluación de su vida cotidiana.
decidir cambiar el hasta ahora vigente sistema de evaluación docente es instituir de modo coherente que las transformaciones iniciadas, condiciones de utilidad, viabilidad y precisión suficiente para garantizar las mejoras a lo largo de un uso continuo en los años venideros. Este sistema que se pone en marcha debe ofrecer conocimientos y comprensión sobre los aspectos analizados. Durante su vigencia, este nuevo sistema de evaluación se revisará periódicamente en términos de metaevaluación. Después de considerar estas situaciones, surge la necesidad de replantearse los fundamentos y objetivos de la evaluación. Para responder qué, para qué y por qué, debemos poner el acento en la forma de evaluación utilizada. Santos Guerra sostiene que una nueva concepción de evaluación debe contener estas características. Y ahí la normativa enumera ciertas características de lo que debería ser una evaluación. Igualmente esta parte no la vamos a leer porque en realidad en el hecho de que uno, cuando pueda discutir institucionalmente, reflexionar con los evaluados, ya sea en una institución o los equipos supervisivos hacia su zona de equipos directivos, de directoras o directores, rectores por supuesto en el caso de nivel secundario, creo que es importante que cuando uno plantea la idea de evaluar, los docentes saben perfectamente cuál es el sentido de evaluar, y más si uno lo hace a principio de año o lo hace como un proyecto educativo durante el año escolar. Eso va a significar que el evaluado, por supuesto, adquiera mayor interés y mayor precisión y tranquilidad a la hora de qué es lo que me van a evaluar. Igualmente, por supuesto, la normativa, la 3491, está para leerla, es muy sencillo encontrarla en internet, no es nada difícil. Un proceso de evaluación docente sostenido en el marco de estos principios permitirá tomar decisiones de orden estrictamente pedagógico y de conducción institucional. Es primordial destacar el carácter profesional de la docencia. Aquí, sin querer, esto ya es un aporte mío, por supuesto, sin querer discutir demasiado en este concepto, yo particularmente me considero trabajador de la educación. Pero más allá del término profesional, trabajador, oficio, funcionario, etc., la idea de profesional está dada porque nos especializamos o somos especialistas en un determinado trabajo. Como decíamos más arriba, la escuela hoy tiene un efecto embudo, lo que hace imposible que nos especialicemos en algo específico. Las aulas son tan heterogéneas en lo pedagógico, lo emocional, lo social, que atender los derechos de cada uno de esos alumnos resulta imposible. Obviamente que en la teoría, en los discursos escolarmente correctos, decimos otra cosa, pero bien sabemos que la teoría y la práctica están divorciadas hace tiempo. Continuando entonces con la normativa. Es por ello que una práctica evaluativa debe enfatizar sobre el desarrollo de las prácticas docentes y la forma de conducir las instituciones educativas. En este sentido, la evaluación del aspecto pedagógico didáctico aparece como el más relevante en este proceso, sin dejar de lado el aspecto administrativo y la asistencia de los docentes a la institución. Todo ello, en un marco de estricta participación, hacen posible este proceso evaluativo en sus dimensiones éticas y democráticas. La autoevaluación, aquí comienza la parte de la autoevaluación, es decir, el origen, la fundamentación del por qué a partir del 2011 aparece entonces esta ficha que es esta parte de la evaluación, que es la autoevaluación y que también genera un puntaje. La autoevaluación se presenta como una instancia de reflexión y análisis de cada docente sobre sus prácticas. Respecto a esta instancia fundamental en el proceso de evaluación docente, Santos Guerra expresa: la autoevaluación es un proceso de autocrítica que genera unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad. Es decir, es un proceso de problematización complejo sobre la propia práctica profesional. La autoevaluación es un proceso reflexivo en el que cada sujeto es a la vez observador y objeto de análisis. Así, el quién evalúa corresponde al propio docente. El qué es el punto más problemático porque exige una mirada retrospectiva del propio ejercicio profesional, de las acciones, marcos conceptuales, metodologías, interacciones y políticas educativas vigentes que contempla las aspiraciones de la sociedad.
El cómo refiere a numerosos instrumentos y procedimientos de investigaciones que pueden ponerse en juego al momento de evaluar. Este proceso genera en el docente una inevitable ansiedad, puesto que están en juego su autoestima y todas sus estrategias de enseñanza. Digamos que este último parrafito, donde dice que el docente se pone una inevitable ansiedad, obviamente si el docente hace o hacemos una verdadera autoevaluación, ¿no? Porque si nosotros lo que hacemos es colocarnos 10 en los lugares donde uno cree que es 10, se termina la ansiedad, obviamente. La autoevaluación demanda el compromiso de los docentes, del equipo de conducción y de la institución en general. Este compromiso debe promover que toda práctica consolide las fortalezas e incorpore el abordaje de aquellos puntos que se hayan debilitado. Todo esto en función de un verdadero proceso de formación. Por estos motivos es fundamental que toda práctica evaluativa contenga una instancia de autoevaluación. El proceso de autoevaluación tiene que ser definido como un proceso propio e intrínseco al trabajo mismo de las escuelas. Supone posicionarse en el protagonismo colectivo de docentes, estudiantes, directivos y comunidad educativa toda. Es necesario entonces plantearlo a partir de una transición para avanzar hacia un espacio más integrado, un momento de generar una conciencia reflexiva sobre la propia práctica, es decir, avanzar en la dirección de la autoevaluación institucional. Para la elaboración de esta nueva propuesta de evaluación docente, el Tribunal de Calificaciones y Disciplina realizó consultas y recibió aporte de los vocales del Consejo de Educación, las direcciones de nivel involucrados, supervisores, equipos de conducción, docentes de toda la provincia, la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos y especialistas en el tema. Para hacer, haciendo un paréntesis con respecto a este párrafo, todos esos ítems de la autoevaluación, que son muchísimos realmente y que son muy interesantes de leerlo de manera profunda, son los aportes entonces de todas estas instituciones. Los actores del sistema educativo provincial valoraron la posibilidad de debatir y consensuar paradigmas sobre evaluación docente. Consideraron que la formación docente debe incorporar en su currícula como contenido fundamental y significativo las nuevas concepciones sobre evaluación educativa, así como los diferentes ámbitos en los que se desarrollan. Coincidieron sobre la necesidad de capacitación en el tema para poder incluir las propuestas de manera paulatina e integral en todas las instituciones de la provincia. Mediante la nueva propuesta de evaluación docente, el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos plantea como una de sus prioridades de políticas educativas recuperar el lugar del docente como lugar del saber. En ese marco, el fortalecimiento del rol docente requiere, junto a otras acciones, de la construcción de una cultura de la evaluación orientada a la profesionalización de la tarea y a la mejora de las prácticas educativas. Por ello, garantizará la implementación de esta propuesta en todas las instituciones educativas de la provincia. Bueno, entonces hasta acá llegó todo lo que es la parte del anexo 1, después viene la bibliografía en la cual se basaron para generar entonces todo este compendio de fundamentación. Otra cosa que quería decirles es que van a escuchar, por supuesto, ruido ambiental, digamos, no es que estoy en un lugar en especial, aislado, con cámaras acústicas, ni nada por el estilo grabando esto. Esto es un ambiente totalmente hogareño, así que los ruidos que ustedes escucharon y van a escuchar son propios un poco de eso, porque no dispongo de un lugar específico, cerrado, como lo que sería, por ejemplo, una radio, sería ideal, con micrófonos especiales para grabar este tipo de situaciones. Bien, entonces, a partir de ahora vamos a pasar entonces al anexo número 2. Antes del anexo 2, bueno, están todo lo que es el registro de evaluación, es decir, todo lo que son las hojas para imprimir y completar, ¿no? Que tanto los cargos iniciales, que son los docentes de grado, y después a continuación, entonces los cargos de conducción. El anexo número 2 comienza en la página 20. Instructivo para la evaluación de la actuación profesional docente. En el anexo 2, antes de comenzar, en el anexo 2 al final vamos a ver que en realidad no lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque en este anexo, que es la parte operativa, el instructivo para poner en funcionamiento, después van a salir circulares con respecto a esto, y va a derivar en el año 2016 en otra normativa que es la 421, que es una ampliatoria y una mejora de lo que es el anexo número 2. 1.
El equipo directivo, durante las tareas previas de cada periodo lectivo, implementará instancias para asesorar al personal sobre los criterios de evaluación del desempeño profesional docente y establecer colectivamente las adecuaciones necesarias al proyecto educativo institucional. De esta instancia se labrará acta correspondiente. 2. La evaluación de la actuación profesional docente está compuesta por dos instancias, una de procesos, representada por el registro de evaluación de la actuación profesional docente, y otra de resultados, representa la hoja de concepto anual profesional. El periodo anual, punto número 3. El periodo anual evaluable se corresponde con lo establecido en la resolución del Consejo General de Educación que aprueba el calendario escolar de cada año. Por lo tanto, el lapso para el seguimiento y la evaluación de los docentes debe estar comprendida entre la fecha de toma de posesión para el personal docente establecida para el calendario escolar anual y el cierre del mismo en el mes de diciembre. Esto es fundamental porque los datos que se toman, es decir, la evaluación va desde febrero, desde cuando comenzamos a trabajar en febrero, o la toma de posesión de un suplente que puede ser en marzo, todo el resto del año, hasta la finalización en diciembre. Durante todo ese periodo es el del año escolar que se llama, no el ciclo lectivo, año escolar, es entonces donde se hacen las apreciaciones y la actuación del profesional docente. Registro de evaluación de la actuación profesional docente. Punto número 4. En el registro de evaluación de la actuación profesional docente se encuentran los ejes más relevantes del rol profesional, desagregados en aspectos específicos para orientar a quien cumple el rol de evaluador en su tarea de observación y valorización. Los ejes, esto es aparte, por supuesto, es una intromisión mía con respecto a esto, si ustedes lo leen con detenimiento, son ejes macro, son ejes atemporales, es decir, fíjense que estos ejes se escribieron en el 2010, es más, pueden pasar 10 años más, tal vez, y van a ser van a servir. ¿Por qué? Porque es como al fin y al cabo el Estatuto del Docente Entrerriano, que está desde el año 62. Si bien hay que actualizarlo, evidentemente no se actualiza porque al fin y al cabo continúa vigente de cierta manera. Es decir, son normativas que se trabajan y se construyen con la intención de que a través del tiempo prevalezcan. Entonces, estos ejes, al ser tan amplios, porque después las instituciones lo tienen que desmenuzar para explicar exactamente cada uno de estos ejes, son entonces atemporales. Continuamos entonces con la lectura. Constan de dos modelos de registros, uno para los cargos iniciales y otro para los cargos de conducción. Estos tienen apertura con la toma de posesión del docente en un cargo u horas. Son de uso exclusivo de la institución y forman parte de los legajos institucionales. La evaluación tiene carácter anual y se valoran los ítems de manera indistinta e individualmente, las veces que se considere conveniente, dejando constancia escrita en el registro de evaluación de la actuación profesional del docente, de la fecha y ponderaciones y o sugerencias, aun cuando a las mismas no se le haya asignado una valoración numérica. Esto es muy importante porque generalmente uno como evaluador o los evaluadores lo que hacen es hacer un aporte, una sugerencia y automáticamente se coloca una numeración. No es necesario, como incluso lo dice la normativa. Uno puede utilizar cuantas veces sea necesario ese registro de evaluación para la cantidad de apreciaciones y sugerencias que uno quisiera. E incluso las puede dejar sin nota, porque son eso, son apreciaciones, son sugerencias. Si después uno quiere colocar una nota, bueno, no hay problema. Se generará otra apreciación, otra sugerencia, siempre y cuando, por supuesto, corresponda al mismo eje, a lo mismo que estoy evaluando. Y se podrá ahí evaluar de manera numérica. Deberán ser rubricadas por evaluador y evaluado dentro de las 48 horas de producida. Esto es muy importante, el tiempo. Al respecto de la evaluación de cada docente, resultarán también válidas aquellas ponderaciones y o sugerencias que hayan tenido tratamiento institucional y que hayan quedado debidamente asentadas en acta con rúbrica del personal directivo y docente. Esto después también lo vamos a ver porque la 421 establece puntualmente quiénes son los que evalúan, es decir,
¿Quiénes son los que pueden aportar sugerencias formales o informalmente, pero al fin y al cabo quién es el que evalúa correspondientemente a ese evaluado, ¿no? Con valoración se registrará respetando la escala de 1 al 10, el evaluador en sus apreciaciones conceptuales deberá utilizar un vocabulario acorde a la escala de los valores numéricos. El evaluador tendrá, al finalizar el periodo de evaluación, los elementos necesarios para confeccionar la hoja de concepto anual profesional. Y bueno, a partir de acá viene lo que es el desarrollo de cómo está distribuido entonces el registro de evaluación, ¿no? El registro de evaluación de la actuación profesional estará conformado por 4 aspectos evaluables, organizados en los siguientes ejes. El eje número 1, el aspecto administrativo. El eje número 2, desempeño pedagógico didáctico, que es el cuerpo más importante porque incluso suman 40 puntos. El aspecto número 1, desempeño administrativo, suma 20 puntos. El eje número 2 suma 40. El eje número 3, desempeño profesional autoevaluación, suma 30. Y el eje de 4, asistencia, suma 10. Entonces, en esos 4 ejes está dividido entonces los criterios de evaluación. Punto número 4, 1. El eje de desempeño administrativo consta de 2 puntos, A y B, y representa el 20% en el proceso anual de evaluación. Durante el proceso de evaluación, el evaluador generará instancias de diálogo con el evaluado, registrando las ponderaciones y o sugerencias que se consideran necesarias en el apartado correspondiente al registro para las valoraciones conceptuales. En caso de que estas apreciaciones sean también valoradas numéricamente, las calificaciones se asentarán en la columna de valoraciones respectivas. En ambos casos, los asientos serán suscriptos por el evaluador y notificado al evaluado dentro de las 48 de horas producidos. En caso de discrepancia en las apreciaciones registradas, el evaluado dejará constancia escrita de su postura y adjuntará la documentación que considere pertinente dentro de las 48 horas de producida la notificación. El evaluador deberá considerar estos informes al momento de la elaboración de la hoja de concepto profesional. Este párrafo es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente el evaluador y evaluado cree que cuando se coloca la nota, el evaluado en ese momento ya puede hacer la disidencia. No, para nada. Es decir, primero que uno puede ir colocando, como evaluador, puede ir colocando la cantidad de notas que crea correspondientes durante el año, que al final se van a sumar y se van a promediar, como después lo vamos a leer o lo vamos a tratar de explicar de manera oral. Pero sí, entonces, en el momento en que el evaluador genera una apreciación escrita y haya discrepancia por parte del evaluado, el evaluado podrá adjuntar la documentación y es al final, cuando se cierra la hoja de concepto y se generan la suma de todo eso, es que entonces el evaluado puede estar de acuerdo o no, puede estar en discrepancia y ahí es donde se produce entonces la disidencia. En ese momento es la disidencia. Todo esto dentro de los que son las 48 horas, por supuesto, ¿no? Una vez finalizado el periodo de evaluación, el evaluador sumará las calificaciones de los ítems evaluados, obteniendo el promedio de cada punto, los que sumados entre sí conformarán la calificación definitiva del eje desempeño administrativo con un máximo de 20 puntos. Esta calificación se registrará en la hoja de concepto profesional en la casilla de puntaje obtenido. Bueno, y después viene, dentro de lo que es la normativa, el punto 4.2, 4.3, que tiene que ver con exactamente lo mismo la explicación de ahora, es decir, el eje de desempeño didáctico, la autoevaluación, al fin y al cabo es lo mismo, es decir, es la misma explicación que recién hacíamos. Por eso es que no vamos a continuar leyendo. Digamos que uno como evaluado o como evaluador puede notificar dentro de las 48 horas, puede estar en discrepancia. Bueno, toda esa situación que recién leíamos del punto 4.1 es exactamente lo mismo a partir de ahora. Incluso en el punto número 5 aparece todo lo que es la parte de las asistencias, que el cómo calcular la asistencia y lo demás, que eso también lo vamos a ver en la resolución 421, que está muchísimo más clarita y obviamente para eso está esa resolución, que se realiza en el 2016. En la página 22 de la hoja de concepto anual profesional.
Punto número 6, es el instrumento en el que se le consignará la calificación anual del docente en concordancia con el registro de evaluación de la actuación profesional docente y ocasionalmente con otros instrumentos validados institucionalmente. Acá viene el tema del puntaje, digamos que cuando se suma todo, ese puntaje genera un concepto. Valoración conceptual de la calificación final. Bueno, 100 puntos es sobresaliente, de 99 a 80 puntos muy bueno, de 79 a 60 puntos bueno, de 59 a 40 regular y menos de 39 puntos insuficiente. Para que un evaluado, un docente, tenga las condiciones generalmente de hacer cargos de conducción, cargos de ascenso, tiene que tener más de muy bueno, es decir, más de 80 puntos. El supervisor efectuará un seguimiento de las instancias de evaluación en las instituciones de su dependencia, pudiendo proponer sugerencias para orientar en el correcto uso de los nuevos instrumentos de evaluación. Esto también es importante porque un supervisor no puede generar apreciaciones de manera formal en el registro de evaluación del docente. Puede generar sugerencias, nada más. En el punto número 11 nos vamos salteando en cuanto a la normativa. Si ustedes quieren, por supuesto, pueden leer los puntos apartes descargando la normativa propiamente dicha. En el punto número 11, cuando un docente suplente desempeñe su primera actuación en el año en la escuela, el director de la misma procederá a reiniciar el registro de evaluación de la actuación profesional, realizando las sugerencias y asientos que crea conveniente, encuadradas en la reglamentación. Al producirse el cese por finalización de la suplencia, registrará los días de actuación y conservará el registro en el establecimiento. Estos días son continuos, es decir, son corridos, no hábiles, hasta tanto lo sea requerido por el supervisor, quien lo hará cuando el docente cumpla servicios en otro establecimiento. Acá no sé particularmente en todo Entre Ríos si se trabajará de la misma manera, pero cuando se produce eso en una institución, particularmente donde yo estoy trabajando, no es necesario que el supervisor intervenga, sino que cuando un docente finalizó en el año escolar una suplencia, se lo deja así a la institución, al registro de evaluación, y cuando se sabe que fue a otra escuela, se lo envía vía dirección departamental, o si no, directamente la otra escuela lo manda a pedir vía dirección departamental o una comunicación telefónica. De la notificación, esto es página número 24. Una vez elaborada, punto número 16, una vez elaborada la hoja de concepto anual, la última, ¿no?, la que tiene el puntaje, por el superior jerárquico, el docente deberá obligatoriamente notificarse y dispondrá por ello de un plazo de 48 horas. Si al término del mismo no manifiesta por escrito su diferencia de criterios para con el evaluador, el puntaje no podrá ser cuestionado. En caso de no aceptar su calificación final, firmará la hoja de concepto con la aclaración en disidencia y acompañará su fundamentación escrita. Ahí está entonces un poco lo que yo decía anteriormente, ¿no? Es en este momento entonces donde el evaluado en discrepancia firma en disidencia. Punto número 17. La negativa a la notificación constituirá acto de rebeldía para con el superior jerárquico del calificado, quien a las 48 horas insistirá en el cumplimiento de la disposición consignada en el punto 16. Si el docente persistiera en su negativa, se labrará acta suscripta por el superior jerárquico y 2 testigos hábiles, mayoría de edad y capacidad legal. El original del acta se agregará a la hoja de concepto anual profesional, que se elevará al supervisor correspondiente, quien sin más trámite lo ratificará rubricando al pie y devolverá a la institución. Y a continuación viene la parte de la disidencia. Punto número 18. Se considera disidencia a la disconformidad manifiesta del evaluado con respecto a las valoraciones numéricas sobre la hoja de concepto anual profesional. Y aquí viene todo un instructivo de lo que significa una disidencia. Durante la semana yo estuve charlando con un docente que estuvo trabajando en una afectación en el Consejo General de Educación, en la parte de Tribunal de Calificaciones y Disciplina, y me comentaba casualmente la enorme cantidad de disidencias que llegan al Consejo General de Educación y que siempre salen a favor del evaluado. El evaluado puede ser un docente o un directivo, aun que incluso ese evaluado haya cometido errores groseros, igualmente sale a favor del evaluado porque no se actuó de manera correcta.
los tiempos, las formas, el elevo de la documentación, el cómo hay que elevar todo, hacen que en el Consejo General de Educación esa disidencia siempre recaiga a favor del evaluado. Igualmente, esta parte de la disidencia no la vamos a leer porque en realidad esto generaría realmente, para hacerlo como corresponde y para hacerlo correctamente, para que se entienda y para que esté completa, sería otra charla anexa a esto de alrededor de 2 a 3 horas para completar y saber bien cómo trabajar una disidencia. Sí, igualmente está escrito acá un poco el procedimiento, pero es algo bastante básico como está escrito acá en esta normativa. Lo que sí vamos a leer es las medidas disciplinarias, porque en la página número 25 dice, de la implicancia de las medidas disciplinarias en el concepto profesional. Punto número 21, las recomendaciones y llamados de atención se reflejarán en el registro de evaluación de la actuación profesional. Punto número 22, las medidas disciplinarias que se apliquen producirán disminución en el puntaje final del concepto anual profesional del docente, de acuerdo con el siguiente detalle. A, amonestación, 10 puntos, y B, apercibimiento